Denme un segundito, voy a... Chicos, buenas noches. Primero, mil disculpas porque tuve que cambiar la clase el día sábado para el día de hoy. Como comprenderán, estas últimas semanas yo también estoy por aquí con finales de ciclo y hemos estado corriendo con trabajos, con exámenes y con responsabilidades en la universidad, como ustedes muy bien saben. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que teníamos pendiente de las clases anteriores. Nos queda solamente para terminar el curso la clase de hoy y la clase de este día, este sábado que viene. Entonces, el día sábado 15 será el examen final. Hablemos un poquito sobre algunas cosas administrativas. Primero, el examen final va a estar basado esencialmente sobre los problem sets que les he enviado. Son 3 problem sets. Les revisen las preguntas del problem set, revisen su respuesta, cada una de las preguntas del problem set van a ser el conjunto de preguntas que yo voy a tomar para el examen, unas que otras. ¿De acuerdo? Entonces revísenlo muy bien. El examen va a ser el domingo 15 a las 6 de la tarde, de 6 a 8, va a ser 2 horas. El examen tiene alrededor de 25 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a considerar, obviamente, la idea es que se saquen 20 en el examen, pero tiene 25 puntos para poder hacer todo lo posible de las preguntas del examen. Y la siguiente, después del 15, seguro 2 días después o 3 días después, ya estarán las notas finales en el Blackboard, en Canvas, en el aula virtual, para que lo puedan ver. ¿Está bien? Muy bien. Lo segundo que quería comentarles es que el tercer problem set que tienen que entregar es para este domingo, el domingo 9 de diciembre. Entonces, por favor, envíenlo hasta la noche, no hay ningún problema, yo lo voy a recibir. No recuerdo si es domingo o el sábado, me parece que es el domingo 9. Entonces, envíenlo hasta la noche. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre ello, me envían un correo o me escriben y lo resolvemos en el camino. ¿De acuerdo? Finalmente, hasta el día sábado, que es la última clase, vamos a llegar, probablemente no terminemos toda la clase, el Lecture 4, probablemente no lo terminemos porque tiene más diapositivas y ya no tenemos más tiempo. Sin embargo, estoy coordinando con la facultad para abrir la segunda parte de este curso en el verano y también un curso de Corporate Finance, también como un primer curso para el verano también. Dado que en el verano quizás haya un poquito más de tiempo, podríamos hacer algunas sesiones, más sesiones durante la semana, etcétera, etcétera. Pero ya veremos eso. Todavía me queda pendiente conversar con el profesor Pereira para ver cómo finalmente quedamos con eso. Y por último, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? A ver, el día de hoy vamos a avanzar. Hasta la semana pasada habíamos hecho el modelo de Markowitz. Habíamos visto, por un lado, habíamos visto cómo Markowitz lleva de la función de utilidad esperada, llega a una función de utilidad esperada que depende de dos momentos de la riqueza final. El primer momento es la media de la riqueza final y el segundo es la varianza de la riqueza final. Pero después de eso lo que vimos es que podemos llevar esa expresión que dependa de la media de rendimiento de portafolio y de la varianza del rendimiento de portafolio. Entonces, finalmente, lo que hemos encontrado la semana pasada, estas 2 últimas semanas, es que la función de utilidad esperada de Markowitz se puede expresar, o él la expresó, como una función de utilidad que depende de la varianza del portafolio, del rendimiento del portafolio, y la media o el valor esperado del rendimiento del portafolio también, por otro lado. ¿Okay? Ese es un punto 1. Punto 2. El punto 2 es, que vimos la semana pasada, es cómo encontramos el portafolio óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar el portafolio óptimo, donde el portafolio, cuando hablamos de portafolio nos referimos que si tenemos nosotros 10 activos, ¿cuál sería el peso que el inversionista orienta a cada uno de esos 10 activos? De tal manera que la suma del pesos es igual a 1.
Entonces, lo que nos hicimos la semana pasada es cómo tenemos el portafolio óptimo en el mundo, en el setup de Markowitz. Entonces, lo que hicimos, lo que Markowitz sugería, hagamos una minimización de la varianza del portafolio, sujeto a dos restricciones, ¿de acuerdo? La primera restricción tiene que ver con la suma de los pesos del portafolio que es igual a 1, y la segunda restricción es que la expectativa del rendimiento del portafolio es igual a un promedio ponderado, llamémoslo así, de la expectativa de rendimiento de cada uno de los activos. ¿Está bien? Bajo este problema de optimización, encontramos el W, que para nosotros era el W, el portafolio óptimo. ¿Está bien? Esa fue la segunda idea. La tercera idea que vimos la semana pasada es una relación entre el portafolio, por un lado, ¿de acuerdo? Y el rendimiento esperado del portafolio. Entonces vimos que había una relación, vimos que también había algunas propiedades con respecto a la frontera óptima de portafolios, ¿de acuerdo? Entonces la tercera idea, la tercera o cuarta idea, sería esencialmente los portafolios óptimos dos portafolios óptimos me ayudan a construir todo el conjunto de portafolios óptimos o portafolio de frontera. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahí fue la semana pasada. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Lo que nos quedaba pendiente el día de hoy es encontrar alguna relación entre el rendimiento esperado del portafolio y la varianza del rendimiento del portafolio, que es lo que usualmente vemos, o lo que usualmente se enseña en el modelo de Markowitz, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más rendimiento del portafolio deseamos, más varianza del rendimiento del portafolio tendríamos, ¿de acuerdo? En este mundo de Markowitz entendemos que la varianza del rendimiento del portafolio representa el riesgo. Entonces diríamos, mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿de acuerdo? Muy bien, eso vamos a hacer el día de hoy y también vamos a trabajar algunas propiedades que son importantes en el mundo de portafolios óptimos, portafolios eficientes, que ya lo veremos en el transcurso de la clase el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta que me haya quedado claro de la clase anterior o de lo que os he comentado en estos momentos? Por favor, con toda libertad, me comentan para discutirlo en este momento o en el transcurso de la clase. Los leo si tienen alguna duda en el chat, me lo pueden escribir, si no avanzamos. Les espero unos segundos para ver si hay alguna duda en el camino. ¿Todo ok? Muy bien, entonces, dado que no hay ninguna duda hasta ahora, muy bien, continuemos. Yo estoy en la presentación de la clase 4, ¿de acuerdo? Permítame ir un segundo a donde... Esto lo vimos la semana pasada. No, perdón. Nos quedamos aquí la semana pasada, ¿de acuerdo? Nos quedamos en la generación de la frontera de portafolios. La semana pasada dijimos que dos portafolios de frontera, P1 y P2, una combinación lineal de ambos portafolios de frontera me ayuda a tener toda el set de frontera de portafolios. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hoy empezamos, déjeme un segundo aquí, hoy empezamos aquí, en este slide, en el slide 48. Muy bien, permítame ajustar acá el lapicero para trabajar juntos esto. Muy bien. Muy bien. Entonces, un segundo. Muy bien. Primero, ¿qué vamos a ver en estos momentos? Me gustaría ver la relación entre el rendimiento del portafolio y la varianza del portafolio. Eso es lo que en estos momentos ver con ustedes. ¿Quieren ver acá? Ok, pues perfecto. Entonces, primer punto, de las condiciones de primer orden. Creo que teníamos nosotros que está aquí. Denme un segundo, voy a ver. Acá me parece. De las condiciones de primer orden. Nosotros habíamos encontrado, de la condición de primer orden, que el W, este W es el portafolio, la transporte es portafolio,
que multiplica el V, recordarán conmigo que es la varianza, es la matriz de varianza y covarianza de los rendimientos de los activos financieros. ¿De acuerdo? Y esto dependía de lambda 1, lambda 2, que están aquí explícitos. ¿Está bien? Lambda 1 y lambda 2, recordarán conmigo, depende de un conjunto de matrices. Lambda 1 y lambda 2 primero son números, en primer lugar. Punto 1, ellos son números, ¿de acuerdo? Punto 2, con respecto a lambda 1 y lambda 2, que ya lo habíamos encontrado anteriormente, depende de una multiplicación suma de matrices. ¿De acuerdo? Entonces, esos números, ese lambda 1 y lambda 2 ya lo hemos encontrado anteriormente, ya lo tenemos en este punto. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa era el E de T? Esta es E transpuesta. ¿Qué era el E de T? El E, recordarán conmigo, era la expectativa de los rendimientos, era el vector de los rendimientos de cada uno de los activos financieros. ¿De acuerdo? Bueno, E de T es E transpuesta, es el vector transpuesto, ¿de acuerdo? Y 1 de T es un vector de unos transpuesto. ¿Ok? Muy bien, a esta condición de primer orden, si lo multiplicamos en el punto 1, lo multiplicamos por W, que es el portafolio, ¿de acuerdo? Tendríamos lo siguiente, note por favor, en esta segunda línea, donde estoy aquí marcando. Sería W de T por V, multiplica al W, al nuevo W que yo estoy introduciendo en esta ecuación, lambda de 1, E de T W, más lambda de 2, 1 de T W. Note por favor, acá hay algo interesante. En la última expresión, en esta que está aquí, que estoy marcando, yo sé que 1 transpuesta por W es la sumatoria de todos los pesos. Es decir, la sumatoria de WI, donde iba de 1 hasta N activos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, esta sumatoria, nosotros sabemos que tiene que ser igual a 1. Por esta razón colocamos aquí igual a 1. ¿Está bien? El segundo término, más cerca a la izquierda, que estoy marcando aquí, ¿de acuerdo? Tenemos E transpuesta por W, donde E transpuesta es justamente el vector de activos de rendimiento de los activos financieros. Cuando lo multiplico por W, es decir, por los pesos de los activos financieros, aquí, y aquí está escrito, es la expectativa de rendimiento de portafolio. ¿Ok? Muy bien, entonces, dado que el W está entrando aquí también en el lado izquierdo, noten por favor ahora en este lado que está acá, estoy aquí marcando, noten que quedaría W transpuesta por V por W, ¿eso qué es? Eso es la varianza de rendimiento del portafolio. ¿Ok? Entonces, finalmente lo que yo tengo, o lo que nosotros tenemos en este punto es esta relación, estoy marcando aquí. Tenemos la varianza de rendimiento. Perdóname, pero esto es varianza de rendimiento, no es varianza por rendimiento. Acá falta un paréntesis colocar para corregir. Lo voy a corregir antes de subir esta presentación al Blackboard, al aula virtual, ¿ok? Entonces, esta varianza de rendimiento de portafolio es igual lambda 1, lambda 2, que yo lo conozco, donde lambda 1 multiplica la expectativa de rendimiento del portafolio. Note, por favor, entonces, esta expresión ya es una relación entre el rendimiento del portafolio y la varianza de rendimiento del portafolio. Entonces, es una relación entre rendimiento y riesgo. Si es que queremos entender que varianza es igual a riesgo. No necesariamente, pero en este contexto vamos a asumir que todo el riesgo está capturado por la varianza de rendimiento de portafolio. ¿Ok? Muy bien. Si paso a la siguiente, noten, dado que yo conozco lambda de 1 en el punto 2, en este punto, y lambda de 2, solamente reemplazo lambda de 1 y lambda de 2 en la expresión anterior, que es la expresión que yo tengo acá, ¿de acuerdo? Reemplazo en esta expresión lambda de 1 y lambda de 2, y voy a encontrar lo siguiente. Noten, esto que está aquí es lambda de 1, lo estoy marcando acá, y esto es lambda de 2. ¿De acuerdo? Noten por favor lo siguiente. Lambda de 1 depende de C, A y D, ¿de acuerdo? Y depende de la expectativa del rendimiento del portafolio. De igual forma, lambda de 2, que es esta expresión que está aquí, depende de A, E y D, pero también depende de la expectativa de rendimiento del portafolio. Entonces,
dado que está multiplicando en lambda de 1 con la expectativa de rendimiento del portafolio, nos va a dar una función cuadrática en el rendimiento esperado del portafolio. Y es lo que tenemos en esta última ecuación. Noten, tengo la varianza, por un lado, de rendimiento de portafolio, y tengo por otro lado algunos números aquí, pero tengo la expectativa de rendimiento de portafolio elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, esto va a ser una relación va a ser una relación no lineal, ¿de acuerdo? Entre la desviación estándar y la expectativa de rendimiento de portafolio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que si, esto es interesante porque o sea, lo que significa es que, en cierto sentido, es que si yo aumento el rendimiento del portafolio, si yo quiero más rendimiento en mi portafolio esperado, la varianza de rendimiento de portafolio no va a subir, no se va a incrementar a la misma velocidad o en el mismo monto que yo quiero. Es decir, si quieres ganar una unidad más, la varianza no necesariamente va a aumentar una unidad más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la relación en este caso es no lineal. ¿Okay? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta expresión nosotros ya tenemos la varianza y la expectativa de rendimiento de portafolio en una sola ecuación. ¿Okay? Permítame ir a uno más y luego volvemos con unas preguntas si que hubiese. Punto 3. Voy a trabajar esta relación entre rendimiento del portafolio esperado y su varianza, ¿de acuerdo? Y lo voy a llamar como que voy a trabajar en este espacio. Y es como que voy a trabajar en este espacio que está aquí. ¿Por qué coloco eso? Porque hay un segundo espacio, llamémoslo así, donde yo tengo la expectativa de rendimiento de portafolio y tengo no la varianza, sino tengo la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas, ¿está bien? Dos planos diferentes. ¿De acuerdo? Por un lado yo puedo trabajar en el eje Y, por ejemplo, la expectativa de rendimiento de portafolio, y por otro lado en el eje X puedo trabajar la varianza de rendimiento de portafolio, ese es un espacio, pero el segundo enfoque es en el eje Y, la expectativa de rendimiento de portafolio, y en el eje X no va a ser la varianza, va a ser la desviación estándar. ¿De acuerdo? Dependiendo de qué espacio estamos hablando de una función diferente. Por un lado es una hipérbola y por otro lado es una parábola. Lo vamos a ver ahora. Las características son similares, pero la parte cuantitativa es un poquito diferente. ¿De acuerdo? Veámoslo juntos. Entonces, en este punto 3, yo tengo esta expresión del paso 2. ¿De acuerdo? Lo único que vamos a hacer aquí es como que completar cuadrados. Verán aquí conmigo. ¿De acuerdo? Porque lo que me interesa obtener en este punto, desde el punto de vista algebraico solamente, es una expresión de la expectativa de rendimiento menos algo o más algo y todo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Como aquí expreso. ¿Ok? Entonces, haciendo un poquito el álgebra, lo que vamos a obtener nosotros es esta expresión. Donde yo tengo por un lado, noten, tengo la varianza del portafolio, de rendimiento del portafolio, ¿de acuerdo? Y por otro lado tengo la expectativa de rendimiento del portafolio, pero elevado al cuadrado, menos algo al cuadrado. Entonces, voy a tener una relación de dos variables, llamémosla así, elevado al cuadrado. ¿Está bien? Finalmente, permítanme acá un segundo. Finalmente, esta expresión que está aquí, ¿de acuerdo? La voy a llevar un poquito más el álgebra, la voy a llevar a la ecuación 21. Esta ecuación 21, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa? Según has pasado un poco en geometría, simplemente, esto es una hipérbola. Porque yo tengo por aquí, no tengo, en esta expresión, yo tengo por aquí un x menos x sub 0, que vendría a ser como que la varianza, menos el x sub 0 es 0,
menos el Y menos I sub 0, en este lado que está acá, que vendría a ser la expectativa de rendimiento menos A sobre C. Entonces, finalmente, la expresión, la función que relaciona, o la expresión que relaciona la varianza del portafolio y el rendimiento del portafolio esperado, finalmente lo puedo dibujar como una hipérbola. ¿Está bien? ¿En qué espacio? En este espacio. Expectativa de rendimiento con respecto a la varianza. ¿De acuerdo? Sin embargo, permítame ir un poquito más, luego vuelvo para tocar algunos detalles. Sin embargo, si yo voy al espacio de expectativas de rendimiento y desviación estándar, ¿de acuerdo? No varianza, entonces mi función se convierte, es la misma que yo tengo hace un momento. Acá está, es la misma. Solamente que paso esta expresión al otro lado, aquí, y le saco raíz cuadrada. ¿Está bien? Para quedarme solamente con la desviación estándar. Pero en este caso, mi función o mi correspondencia en este caso ya no es una hipérbola, sino que es una parábola. ¿De acuerdo? Las dos están íntimamente ligadas y relacionadas, entonces no habría ningún problema. Pero cuantitativamente sí tienen algunas cosas distintas. ¿Está bien? Entonces, permítame ir acá un segundo, luego volvemos. Quisiera que vean este gráfico. Este gráfico, el gráfico de la izquierda, el que está aquí, ¿de acuerdo? Indica en el espacio media y desviación estándar. Acá tengo la media y acá tengo la desviación estándar. En el otro espacio, en este, está la media, perdón, y está la varianza. ¿De acuerdo? Verán conmigo que la función que relaciona ambas variables es distinta, noten. Noten que esto ciertamente es distinta, ¿de acuerdo? Entonces depende mucho en qué plano estemos trabajando, ¿ok? Pero el principio es el mismo. ¿Cuál es el principio? Note, por favor, en este plano, ¿ven esta parte que está aquí? ¿Qué dice esto? Si aumenta la rentabilidad esperada de mi portafolio, ¿de acuerdo? Si aumenta el riesgo. Lo mismo tengo acá. Si aumenta mi rentabilidad esperada, pues aumenta el riesgo. ¿De acuerdo? Pero verán que cuantitativamente es distinto. Permítanme volver acá, borrar esto un segundo. No, por favor. ¿Ven este punto que está aquí? El punto mínimo de esta hipérbola es raíz cuadrada de 1 sobre c. Sin embargo, el punto mínimo de esta parábola es 1 entre c. ¿De acuerdo? Es distinta porque el plano es distinto. ¿Está bien? Muy bien. Hasta acá. ¿Qué es lo que quiero transmitirles? Unas dos o tres ideas. Primera idea. Pero permítame volver acá conmigo y vamos un segundo a la pizarra para ver si es que puedo explicarnos ahí un poquito mejor. ¿Qué quiero transmitirles ahora? Muy bien. A ver, lo que nosotros necesitamos en estos momentos es una relación entre la expectativa de rendimiento de portafolio y una relación entre la varianza de rendimiento de portafolio. ¿De acuerdo? En el mundo de Markowitz, todo el riesgo financiero, llamémoslo así, se encuentra incluido aquí, en la varianza. ¿De acuerdo? Muy bien. La expresión que estamos encontrando nosotros entre la expectativa de rendimiento del portafolio y la varianza, ¿proviene de dónde? Proviene de las condiciones de primer orden. ¿De acuerdo? ¿Qué son las condiciones de primer orden? Finalmente es la derivada, ¿de acuerdo?, de la varianza de rendimiento del portafolio con respecto a W igual a 0. ¿De acuerdo? Desde esta expresión, nosotros hemos encontrado una relación entre la varianza de rendimiento del portafolio, una función de la expectativa de rendimiento del portafolio. ¿De acuerdo? Y esa relación es positiva. Expectativa de portafolio, tú necesites, demandemos nosotros, mayor varianza debe tener el rendimiento del portafolio. ¿De acuerdo? Por un lado, O puede ser
la desviación estándar del rendimiento de portafolio es igual a una función también de la expectativa de rendimiento de portafolio. De igual forma, positiva. ¿De acuerdo? Note, por favor, que esta relación proviene de una optimización, es decir, de condiciones de primer orden, las cuales te indican, nos dan el portafolio óptimo. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy diciendo es que esta relación se cumple solamente para los portafolios óptimos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa portafolio óptimo? Significa los portafolios que yo he obtenido de minimizar la varianza, dada la matriz de varianza y covarianza en los rendimientos de cada uno de los activos financieros. Entonces, esta relación entre varianza y expectativas es relación entre varianza y expectativas de portafolios óptimos. ¿Está bien? Por este lado, en el plan de la varianza, lo que yo encontré es una hipérbola. ¿Está bien? Y por aquí lo que he encontrado es una parábola. Entonces, permítame ahora borrar un poquito aquí y explicarle lo siguiente. Entonces, por un lado, lo que yo he encontrado, la expectativa de rendimiento de portafolio y la varianza de rendimiento de portafolio, yo he encontrado esto que está aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cada uno de estos puntos que están acá, cada uno de estos puntos, el punto A, el B y el C, cada uno de esos puntos representan portafolios óptimos. El de aquí, el A es W de A. Esto es un portafolio óptimo. Voy a marcarlo con una estrella. El B es un W de B, que es un portafolio óptimo, en el cual lo que yo estoy aquí graficando es el rendimiento de este portafolio, del B, el punto B, con respecto a la varianza de este portafolio. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta función, toda esta expresión que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Este set de puntos, este conjunto de puntos que yo tengo acá, son los portafolios óptimos. ¿De acuerdo? En el cual solamente yo he expresado como relación entre la expectativa de rendimiento y la varianza de rendimiento de portafolio. ¿De acuerdo? Todos ellos son óptimos. A esta línea o este conjunto se le conoce como frontera, este es el nombre que se le da, frontera óptima. Frontera óptima. ¿De acuerdo? A la parte superior, aquí va a haber un punto mínimo. Voy a colocar acá mínimo. Lo vamos a ver ahora más adelante. ¿De acuerdo? A esta parte creciente que estoy marcando aquí, se le conoce como frontera eficiente. Voy a colocarlo acá, FD. ¿De acuerdo? Y a esta parte que está por debajo del mínimo, se le conoce como frontera ineficiente. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Que vamos a ver ahora con detalle. Entonces, Markowitz llegó a este punto, y una de las cosas que nos está diciendo es, muy bien, ustedes quieren un portafolio óptimo. La respuesta es sí, yo quiero un portafolio óptimo. La respuesta de él es decir, ok, hay un conjunto de portafolios óptimos. No hay uno solo, hay un conjunto. ¿Cuál de esos vas a querer? La respuesta va a depender de mi perfil de riesgo, de mi aversión al riesgo. Aquí falta una curva más. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es lo que Markowitz trabajó y es uno de los pilares en portafolio, en teoría de portafolio en asset pricing. ¿Ok? Muy bien. Punto. Hagamos un stop aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, exacto. Lo que nos falta, la curva que nos falta
es la curva de indiferencia, ¿de acuerdo? Que proviene de la función de utilidad. Si esta curva solamente sería como que una, llamémoslo así, como una restricción presupuestaria, ¿de acuerdo? En la cual yo puedo obtener diferentes portafolios cuando hago distintas combinaciones entre riesgo y expectativa y rendimiento. Pero lo que me falta aquí para elegir el óptimo es la curva de indiferencia, ¿de acuerdo? Que proviene de la función de utilidad. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Hasta aquí está clarito? ¿Sí? Muy bien, genial. Continuemos entonces. Permítame volver a la presentación. Un segundo. Sí. Permítame volver a la presentación. Entonces, muy bien. Muy bien, ahora, hasta aquí la primera idea de la clase de hoy es, podemos obtener una relación no lineal entre la expectativa de rendimiento del portafolio y la varianza de rendimiento del portafolio. ¿De acuerdo? Punto 1. La gran idea, la primera gran idea de hoy. ¿De acuerdo? Primer bullet point sería, depende en dónde miremos, en qué espacio miremos, si miramos por el espacio expectativa de rendimiento y varianza o expectativa de rendimiento y desviación estándar. Las son similares, la gráfica es diferente, la parte cuantitativa es distinta en algunos casos, en algunos detalles. ¿Ok? Muy bien. La segunda idea que quiero transmitirles en esta noche, ya en Lima, es la siguiente. El portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Este portafolio es clave. Y tiene un nombre particular, es justamente de mínima varianza. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos. ¿Qué es este portafolio? Es aquel que tiene la menor varianza entre todos los portafolios posibles. ¿De acuerdo? Todos los portafolios posibles. Entonces, en este primer gráfico, en la parte izquierda, yo tengo media varianza, tengo en el espacio de media varianza, acá está la varianza y acá está la media, ¿de acuerdo? Esta gráfica, si yo volteo los ejes solamente, ¿de acuerdo? Noten que acá el eje X lo he puesto ahora como si fuese eje Y. El eje X, noten aquí, lo he puesto como si fuese eje Y, ¿de acuerdo? Entonces la gráfica, por tanto, esta gráfica se va a voltear y va a ser la que tenemos acá, la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo miro el punto mínimo de esta varianza, obviamente es este punto que está aquí, es el que aparece inicialmente acá. Entonces, el punto mínimo de esta parábola la podría obtener formalmente como la derivada de esta parábola, ¿de acuerdo? En la cual tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Es por minimización o maximización. En el punto mínimo, el punto máximo, la derivada de esa función con respecto al eje X debería ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces, podemos obtener esta varianza mínima haciendo esa derivada. Entonces, es lo que vamos a hacer. La ecuación que relaciona la tasa de retorno esperado y su varianza, se toma la derivada de la varianza con respecto a la tasa de retorno esperado, es decir, la derivada de la varianza, acá, con respecto a su retorno esperado, con respecto al eje X, que sería esta expresión. Tendríamos, entonces, si yo tengo la relación entre la varianza y la expectativa de rendimiento esperado, le tomo derivadas a esta expresión, lo que yo tendría, y me voy al
la ecuación 23, lo que yo obtendría sería esta expresión que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Permítanme explicarlo rápidamente. Voy a derivar con respecto a la expectativa. El primer término, que está acá. Derivada de la varianza con respecto a las expectativas. Acá está. Que multiplica a 1 entre 1 sobre C. Se mantiene la constante. Muy bien. El segundo término. Esta parte derivada con respecto a la expectativa. La expectativa está aquí como una función cuadrática. Entonces sería el 2 baja, queda la expectativa acá, tal cual, como está aquí, menos A sobre C sobre el D sobre. Derivada de 1 con respecto a la expectativa es una constante, entonces va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Por lo que habíamos hablado hace un momento, en el punto mínimo esa derivada tiene que ser igual a 0. Entonces, a mí me interesa esta expresión. Esta expresión que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta expresión lo que me dice es que la derivada de la varianza con respecto a la expectativa, ¿de acuerdo? En el punto mínimo o en el punto máximo debería ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces voy a encontrar esa expresión. Lo que hacemos es solamente hacer un poco de álgebra y despejar los términos, y justamente tenemos esta expresión aquí. ¿De acuerdo? 2 que multiplica la expectativa menos AC sobre DC. Esto en el mínimo tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Dado que tiene que ser igual a 0 en este punto, el denominador tiene que ser diferente de 0, el numerador tendría que ser igual a 0, y por tanto yo tengo esta expresión, y por tanto la expectativa de rendimiento esperado de mínima varianza tiene que ser A sobre C. ¿Y qué tendría yo entonces? Acá la expectativa es A entre C. Lo que tenemos. O en este lado que está acá. Es A entre C. ¿De acuerdo? ¿Okay? Muy bien. Si ya tenemos el rendimiento esperado del portafolio de mínima varianza, que tiene que ser igual a A sobre C, podemos calcular la varianza de ese portafolio. Lo podemos calcular, no habría ningún problema. ¿Dónde? Otra vez. Retroceder aquí. ¿Dónde? En esta expresión. Retroceder aquí un segundo. Otra vez aquí. Nosotros sabemos que la expectativa es A sobre C. Si yo introduzco A sobre C aquí, sería A sobre C menos A sobre C se hace 0. ¿De acuerdo? Y me queda que la varianza de rendimiento de portafolio sobre 1 entre C es igual a 1. Por tanto, la varianza es igual a 1 sobre C. Es lo que tenemos aquí. La varianza es 1 sobre C. ¿De acuerdo? Si calculo la desviación estándar, simplemente sería la raíz cuadrada de 1 sobre C. ¿Ok? ¿Qué es lo que justamente tenemos aquí, en nuestro gráfico? Noten, yo tengo por este lado, la varianza tengo 1 entre C, la desviación estándar, perdónenme, la varianza aquí 1 entre C, la desviación estándar debería ser la raíz cuadrada de 1 entre C. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, hasta aquí. ¿Cuál es la segunda gran idea que quiero transmitirles en esta noche? Primero, existe un portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Permítame volver a la pizarra un segundo. Vale la pena comentarlo aquí. ¿Qué es lo que quiero transmitirles en esta segunda idea? A ver. Primero, idea 2. ¿De acuerdo? En el mundo de Markowitz, en este mundo de frontera eficiente, frontera óptima de portafolios, existe un portafolio, ¿de acuerdo? Un W, que se llama mínima varianza, portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? ¿Quién es este portafolio? Este portafolio es cuya varianza es la menor de todas las posibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo esto? Punto 1, o paso 1. Paso 1. ¿Qué es lo que requiero? La derivada, ¿de acuerdo? De la varianza
de rendimiento de portafolio con respecto a la expectativa de rendimiento de portafolio tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Basado en esto, yo voy a encontrar que la expectativa de rendimiento de portafolio es una expresión A sobre C. ¿Bien? Paso 2. Yo ya tengo la expectativa de rendimiento, ahora me interesa la varianza de rendimiento de ese portafolio. La varianza simplemente es colocando esto en la expresión de la condición en primer orden. Y yo voy a encontrar en la condición de primer orden, o en la hipérbola que teníamos hace un momento, ¿de acuerdo? Tendríamos que la varianza de rendimiento de portafolio es igual a 1 sobre C. Entonces, tenemos identificado cuál es la expectativa de rendimiento de portafolio de este portafolio de mínima varianza y cuál es la varianza de este portafolio. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra este portafolio? Si lo dibujamos, permítanme borrar un segundo, si lo dibujamos, en realidad, la expectativa de rendimiento de portafolio y la varianza de rendimiento de portafolio, teníamos esto, es justamente este punto que está aquí, cuya varianza es 1 sobre C y cuya expectativa es A sobre C. ¿De acuerdo? Y por tanto tendríamos nosotros que este es el portafolio, el W, portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Noten, ese portafolio sigue siendo un portafolio óptimo. ¿De acuerdo? Sigue siendo un portafolio óptimo. ¿Ok? Porque está dentro de la frontera de portafolios óptimos. ¿Por qué? Porque proviene de una optimización, proviene de una minimización de varianza. ¿Ok? Muy bien. Segunda gran idea que quería transmitirles ahora. Muy bien, continuemos un poquito más. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Está clarito hasta acá? ¿Sí? Genial. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora lo que nos preguntamos, muy bien, ya tenemos tenemos la expectativa de rendimiento de portafolio, de esa portafolio mínima varianza, tenemos su varianza, pero ahora la pregunta que nos hacemos es, ok, pero ¿cuál es ese portafolio? Es decir, ¿cuáles son los elementos de cada uno, cuáles son los elementos del vector W? ¿De acuerdo? Es en el punto 4, que está aquí, ¿cuál es este W? Es el portafolio de mínima varianza. Noten, dado que este portafolio es un portafolio de frontera, como hace un momento se acabó de comentar, entonces cumple con la expresión que habíamos encontrado en clases anteriores. ¿Cuál es? Es esta expresión. ¿De acuerdo? El W es igual a un G más un H que multiplica su expectativa de rendimiento. Pero yo sé cuál es la expectativa de rendimiento de este portafolio. Es A sobre C. Y también nosotros sabemos qué cosa es G, perdónenme, qué cosa es G y qué cosa es H. Conocemos. Yo lo he colocado aquí por si acaso. ¿De acuerdo? Conocemos cada uno de estos elementos. Conocemos el V. El V está dado para nosotros, que es la matriz de varianza y covarianzas de los rendimientos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al colocar el H y el G, la expresión de ambos coeficientes, bueno, ambos vectores en realidad, a la expresión del portafolio de mínima varianza, lo que obtenemos nosotros, finalmente, es esta expresión. El portafolio de mínima varianza es igual a 1 transpuesta por la inversa de la matriz de varianza y covarianza de rendimientos de activos financieros sobre este C. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos identificado todo este portafolio. En el problem set que les he dejado en estos días, este último problem set, nos pide calcular justamente este portafolio de mínima varianza. ¿Qué haremos para poder calcularlo? Utilizar esta expresión. Si conocemos el V y conocemos el C, podemos obtener fácilmente este portafolio. De igual forma, podemos calcular la varianza, podemos calcular la expectativa del portafolio de mínima varianza. Y ya tenemos el portafolio identificado. ¿Ok?
Muy bien. Muy bien. Permíteme ahora ver una que otra propiedad de este portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Sí, primer punto. Una propiedad importante de este portafolio. Note, por favor. Se abre un portafolio, no necesariamente en la frontera de portafolios, ¿de acuerdo? Puede ser que esté fuera de la frontera de portafolios, ¿está bien? Se cumple lo siguiente. Se cumple la covarianza de rendimiento del portafolio P, que puede ser cualquiera, no necesariamente frontera, es igual a la varianza de rendimiento del portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Note por favor lo que estoy diciendo aquí. Es decir, si queremos calcular la covarianza entre dos portafolios, por un lado, un portafolio que yo sé que es de mínima varianza, que es el llamado mínima varianza, que es el mínimo de todos, con respecto a un portafolio que puede estar dentro o fuera de la frontera de portafolios, lo que me dice esta propiedad es que esa covarianza siempre va a ser igual a la varianza del portafolio de mínima varianza. ¿Está bien? ¿Por qué? Veamos ahora. Veamos ahora. Paso 1. Paso 1. Un portafolio formado en función a P, mínima varianza, ¿de acuerdo? Con los siguientes pesos. P sobre A y 1 sobre A. ¿De acuerdo? Entonces, este portafolio, W portafolio sería igual. Es como primer ponderado, W de P, W de mínima varianza, que multiplica cada uno de sus coeficientes. Entonces estoy formando un portafolio. ¿De acuerdo? Muy bien. Punto 1. Paso 2. Este portafolio que estamos formando, permítame volver, este portafolio que está aquí, ¿está bien? Tiene mínima varianza. ¿De acuerdo? Entonces es el resultado del siguiente problema de optimización. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene mínima varianza? Yo le estoy exigiendo que tenga mínima varianza. ¿De acuerdo? Ese es mi requerimiento, que este portafolio que estoy formando sea un portafolio de mínima varianza. ¿Está bien? Note, por favor, que es distinto al portafolio que es de mínima varianza con respecto a todos los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dado que este portafolio tiene mínima varianza, entonces es el resultado de algún problema de optimización. ¿Cuál es el problema de optimización? Es este, el que teníamos del de Markowitz. Es minimización de la varianza del portafolio, sujeto a ¿qué? A esta restricción. ¿De acuerdo? Donde yo tengo los pesos por un lado, aquí, tengo los pesos por estos lados, y esto va a ser los rendimientos de cada portafolio, del cual estoy formando el portafolio. Noten que aquí el portafolio P y el portafolio de mínima varianza son como si fuesen dos activos financieros distintos, y lo que hago es formar un nuevo portafolio. ¿De acuerdo? Muy bien. Si calculamos la varianza del portafolio, de rendimiento del portafolio, tendríamos esta expresión. Tendríamos la varianza de la suma, ¿de acuerdo? La suma de dos rendimientos ponderados. Recuerden, la varianza de dos variables finalmente es la varianza de cada una de ellas, la suma de la varianza de cada una de ellas, más 2 veces la covarianza entre ellas. ¿De acuerdo? Pero lo que estoy haciendo aquí en la ecuación 24 simplemente es aplicar esa fórmula que tenemos de estadística. Muy bien, continuemos. El paso 3. Dado que tengo aquí la varianza de portafolio, en el paso 3, ¿cuál es la idea? Es tomar la derivada de la ecuación 24. ¿Cuál es la ecuación 24? La varianza de portafolio. Voy a hacer condición en primer orden. ¿Está bien? Tomo la derivada con respecto a A y me da esta expresión y la igualo a 0, porque justamente es en el punto óptimo. ¿Está bien? Muy bien. Y aquí surge un tema interesante. Dado que el portafolio que estamos ahorita formando nosotros, portafolio de mínima varianza, ¿de acuerdo? De mínima varianza, entonces tiene sentido invertir toda la riqueza del portafolio en el portafolio de mínima varianza, MVP, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así,
Dado que estoy buscando un portafolio de mínima varianza, en el cual está formado por dos portafolios, y uno de ellos es el que tiene la mínima varianza entre todos los portafolios. Entonces, tiene sentido invertir todo mi dinero en este portafolio, ¿de acuerdo? Dado mi objetivo. Si eso está así, entonces el A, ¿qué cosa es el A? Permítame volver acá atrás. ¿Qué cosa es el A? El A es cuánto invierto yo en el portafolio P, ¿de acuerdo? Entonces, el A tiene que ser igual a 0. Nada voy a invertir en el portafolio P, voy a invertir todo en el portafolio de mínima varianza. Si esto es así también, entonces en el paso 4, considerando el A igual a 0, yo tengo, si A es igual a 0, esto se va a ir, ¿de acuerdo? Esto se va a eliminar, esto se va también, y me queda esta expresión. Tengo la varianza de portafolio de mínima varianza igual a 2 veces la covarianza, y por tanto me queda que la covarianza de portafolio P, que puede ser óptimo o no, con respecto al portafolio de mínima varianza, es igual a la varianza del portafolio de mínima varianza total. ¿Okay? Entonces, este resultado es importante porque luego lo vamos a utilizar nosotros, después ya en la segunda parte de este curso, lo vamos a utilizar para ver el modelo KPM, ¿de acuerdo? Nos va a servir, en particular, para algunos detalles en el modelo KPM. Pero note, por favor, ¿qué dice este resultado? Tiene dos portafolios. Uno es el de mínima varianza, el MVP, ¿de acuerdo? Y el otro puede ser que esté dentro o fuera de la frontera eficiente o de la frontera óptima. Mi pregunta es, ¿cuál es la correlación, cuál es la covarianza entre ambos? Lo que yo encuentro es que la covarianza entre ambos es igual a la varianza del portafolio de mínima varianza o MVP que tengo yo en el mundo de Markowitz. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, déjenme saber si es que está clarito hasta acá. Permíteme hacer mejor un resumen. Voy a ir a la pizarra y resumir qué cosas estamos haciendo hasta acá. ¿Okay? Muy bien. A veces es sencillo perderse, pero permítame resumir qué ideas quiero transmitir. ¿Okay? La primera idea que quiero transmitir, idea 1, es, primero, existe una relación en el mundo de Markowitz entre la expectativa de rendimiento del portafolio y la varianza de rendimiento del portafolio. ¿Ok? Primera idea. Note, por favor, lo que les comenté, algunos detalles de esta primera idea. Primero, cualquier portafolio en esta relación es un portafolio óptimo. Es óptimo. ¿Está bien? Segunda idea. Dos planos donde podemos analizar esta relación. Y les comenté que puede ser, por un lado, en la expectativa de rendimiento de portafolio y la varianza de rendimiento de portafolio, o la expectativa aquí y la desviación estándar de rendimiento de portafolio. ¿Está bien? Ambos son casi similares, pero tienen algunas características distintas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, esto es 1 entre C. En este caso, la varianza es raíz de 1 entre C, del punto mínimo. Aquí es A entre C para ambos casos, es la misma. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Esto es importante. Ahora, esta relación entre ambos, entre la expectativa y su varianza, es una relación no lineal, como hemos visto en este momento. ¿Ok? ¿Sí? Primera idea. ¿De dónde sale esta relación? Recuerden, sale esta relación, voy a colocarlo acá, de las condiciones de primer orden. Lo cual significa que esta relación se cumple solamente para portafolios óptimos. ¿Está bien? Note, por favor, esta relación no se cumple para activos para activos que no han buscado minimizar la varianza del portafolio, no se cumple. Esta relación solo se cumple para portafolios
en los cuales hemos buscado que su varianza sea la mínima posible. ¿Bien? Muy bien, entonces, finalmente, un punto más aquí, permítame fijar acá, lo que les estoy diciendo es lo siguiente, es que el punto A, el punto B, el punto C, ¿de acuerdo? Todos ellos son portafolios de mínima varianza. ¿Está bien? Existe un portafolio, ¿sí?, que lo voy a llamar MVP, de mínima varianza, ¿de acuerdo? Donde este portafolio, que también es óptimo, está dentro del set de los portafolios óptimos, tiene la mínima varianza de todos los portafolios, de todos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de este con respecto al punto A? El punto A dice, el portafolio en el punto A es el portafolio que tiene la mínima varianza, ¿de acuerdo?, entre todos los portafolios con la misma, con el mismo rendimiento esperado. ¿De acuerdo? Es decir, el punto A compara con todos los portafolios que están a su derecha. ¿De acuerdo? Y dice, mira, dado el rendimiento esperado para todos estos portafolios que están aquí, todos estos puntos que están acá, ¿de acuerdo? El punto A es el portafolio que tiene mínima varianza entre todos los portafolios que tienen el similar valor esperado de su rendimiento. ¿Está bien? El MVP, el de mínima varianza, es el portafolio que tiene mínima varianza entre todos, independientemente si la expectativa de rendimiento es mayor, menor o igual. ¿De acuerdo? No importa cuál expectativa de rendimiento tenga. Este es el que tiene mínima varianza entre todos los portafolios disponibles o posibles. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Idea 1. ¿Ok? Aquí. Perdónenme. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está clarito? Déjenme saber si me siguen en esta primera idea, para pasar a la segunda como resumen. Sí, clarito, perfecto. Genial, gracias. Muy bien. Permítame pasar a la segunda. Muy bien. La segunda idea, idea 2. MVP lo voy a llamar así, ¿de acuerdo? El portafolio de mínima varianza. ¿Está bien? Muy bien. Primer bullet. ¿Quién es este portafolio? Como les acabo de comentar, es el que está aquí. Es el de mínima varianza, ¿de acuerdo? MVP lo vamos a llamar. Muy bien, perfecto. La pregunta es, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo? Esto viene de la derivada de la expectativa de rendimiento de portafolio, perdónenme, derivada de la varianza de rendimiento de portafolio con respecto a la expectativa de rendimiento de portafolio. Esto tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Acá tengo yo la expectativa y acá tengo yo la varianza. ¿Está bien? De aquí yo encuentro que la expectativa de rendimiento de portafolio de este mínima varianza, voy a colocar acá MVP, es igual a A entre C. ¿Está bien? Muy bien. Punto 2. Este es A y este es B. B. Yo, si reemplazo esta expresión, digo A en las condiciones, en la hipérbola, ¿está bien? Yo voy a obtener la varianza del MVP, que es 1 entre C. ¿De acuerdo? Y cerrado. Y finalmente, C. Dado que yo tengo la expectativa, entonces digo A en la ecuación o la expresión del portafolio óptimo. ¿Cuál es esa? Permítame retroceder un poquito aquí, ir aquí. Recordarán conmigo que cualquier portafolio óptimo cumplía con esto. W, asterisco, de P es igual a H más G de la expectativa de rendimiento de portafolio. ¿De acuerdo? Como yo tengo esto, como yo ya tengo la expectativa, tengo H, tengo G,
simplemente encuentro aquí el W de la mínima varianza portfolio. ¿De acuerdo? Y ya tengo también el W. Tengo también el portafolio en sí mismo. ¿Ok? Segunda gran idea. Me importa este portafolio. ¿De acuerdo? Este portafolio es importante porque luego lo vamos a utilizar para varias cosas más hacia adelante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, permíteme darme un ejemplo. Todo el portafolio que está por encima del MVP, es decir, todo aquel portafolio que les comenté hace un momento, que está por encima del MVP, esta expresión que está acá, esta curva que está aquí, estoy marcando en estos momentos, todos estos portafolios se les conoce como frontera eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es un portafolio frontera eficiente? Es un portafolio cuya expectativa de rendimiento de ese portafolio es mayor que la expectativa de rendimiento del MVP. ¿De acuerdo? Sirve para categorizar. ¿Quiénes son los que están debajo? ¿Quiénes son los que están aquí? Voy a marcar así. ¿Quiénes son los que están aquí? Los que están aquí se les conoce como los portafolios que pertenecen a la frontera ineficiente. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son las fronteras ineficientes? Son los portafolios cuya expectativa de rendimiento está por debajo del MVP. ¿De acuerdo? Entonces, el MVP me permite separar esta frontera óptima, porque toda esta expresión, todo este conjunto, se le conoce como frontera óptima. ¿De acuerdo? Pero puedo partir esta frontera óptima en dos, frontera eficiente y frontera ineficiente. ¿Qué me ayuda a hacer la partición? Me ayuda a hacer el MVP, el portafolio de mínima varianza entre todos los portafolios. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Esto es importante. ¿Ok? Muy bien. Un último detalle en esta parte. Permítame un segundo. Ver cómo estamos con el tiempo. Muy bien. Un último detalle aquí en esta parte, antes de pasar a la tercera idea, es, ¿por qué le llamamos frontera eficiente y por qué a esta frontera ineficiente? Por lo siguiente. Imagina conmigo que tenemos este portafolio con este rendimiento. Perdón, con esta varianza. ¿Está bien? Si yo trazo aquí, tengo dos opciones. Dos opciones de portafolio óptimo. El portafolio, voy a llamarlo acá A, que es el que está aquí. Y el portafolio que está aquí, que voy a llamarlo B. ¿De acuerdo? Si yo elijo el A y B son óptimos, porque están dentro de la frontera óptima. Si yo elijo el A, ¿de acuerdo? Su rendimiento esperado va a ser este valor, imagínate, 3. ¿De acuerdo? Si yo elijo el B, su rendimiento esperado va a ser mayor. Imaginen conmigo, por ejemplo, 5. ¿De acuerdo? Entonces, dado el nivel de riesgo, me es eficiente, ¿de acuerdo? Es conveniente elegir el que tiene mayor rendimiento. Entonces voy a elegir el que tiene B. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Si elijo A, estoy cometiendo ineficiencias. ¿Por qué? Porque yo podría elegir un mismo portafolio con el mismo riesgo, pero con mayor rendimiento. ¿De acuerdo? Por esta razón, a toda la parte azul que he marcado aquí se le llama frontera eficiente. ¿De acuerdo? Y aquí está acá abajo frontera ineficiente. Ven conmigo que a cada portafolio eficiente existe un portafolio ineficiente, ¿de acuerdo? Es simétrico, ¿está bien? ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón le damos esta parte frontera eficiente, ¿ok? Y esta parte frontera ineficiente. Muy bien. Idea 2. Idea 3, permítame ir una última idea. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, hasta este punto, hasta esta idea 2? ¿Está clarito hasta acá? Déjenme saber si está clarito hasta aquí. ¿Sí? ¿Está clarito? ¿Sí? Ya, muy bien. Permítame ir a la idea 3. Idea 3. Ok. Ahora, dado que yo tengo esto, voy a marcarlo acá. Dado que yo tengo expectativa de rendimiento de portafolio y la varianza de rendimiento de portafolio. Yo tengo esto que está acá, ¿está bien? ¿De acuerdo? Yo tengo el MVP, ¿está bien?
La pregunta que nos hacemos en este punto es, si yo tengo un portafolio, por ejemplo, P, aquí, o aquí, ¿de acuerdo? ¿Esté en la frontera o no esté en la frontera? La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la covarianza entre el portafolio, ¿de acuerdo? Entre el portafolio MVP y este P. ¿Cuál es la covarianza de ese portafolio? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos dicho hace un momento es que esta covarianza va a ser igual a la varianza de rendimiento de MVP, el portafolio de MVP, de este que está acá. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su varianza? Su varianza es 1 entre C, es lo que habíamos encontrado hace un momento. ¿De acuerdo? Usted dice, ok, pero ¿por qué la covarianza es igual a la varianza? En este caso, cuando el P está o no está dentro o fuera de la frontera. Por lo siguiente. Primero, tienes dos portafolios. Tienes el portafolio A, que es MVP, y el portafolio B, que es P, ¿perdón? Y quieres formar un portafolio. ¿Está bien? Un nuevo portafolio cualquiera. Entonces, dado que el inversionista busca un portafolio de mínima varianza, entre este y este, el que tiene mínima varianza es justamente el MVP. ¿De acuerdo? Entonces, hace sentido de que si el objetivo del inversionista es crear un portafolio entre A y B con mínima varianza, hace sentido de que invierta todo en el portafolio que tiene mínima varianza. ¿Y cuál es? Es justamente esto. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que va a invertir, si invertía a dólares o a soles en P, esto va a ser igual a 0. Y todo lo va a invertir aquí. Todo su dinero, toda su riqueza inicial va a ser MVP. ¿De acuerdo? Por tanto, la covarianza entre ambos, prácticamente, la covarianza entre ambos va a ser toda la varianza de MVP. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo justamente en este mínimo, en este portafolio. ¿De acuerdo? Y por esa razón hemos encontrado esta relación. ¿Okay? Muy bien. Hasta aquí la tercera idea. ¿Hasta aquí está clarito? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Entendidos hasta acá? ¿Me siguieron? Muy bien, perfecto. Genial, genial. Gracias, Luis, perfecto. Muy bien, continuemos entonces. Genial. Muy bien, entonces permítame ir a la presentación. Continuar. Dadas estas tres ideas, continuemos en lo que viene. Dame un segundo aquí. Ok. Se acabo de comentar lo siguiente. Frontera eficiente e ineficiente. Dame un segundo. Frontera eficiente e ineficiente. Primer punto. Frontera o portafolio eficiente. Como les comenté hace un momento, son aquellos portafolios cuyos rendimientos son mayores al... El AC es el rendimiento del MVP. ¿De acuerdo? The Minimum Variance Portfolio. El segundo punto. Portafolio ineficiente. Son aquellos portafolios de frontera, noten que todos son de frontera, que no son ni eficientes ni MVP, es decir, están por debajo. ¿De acuerdo? Su rendimiento de esos portafolios están por debajo del MVP. Y tercero, relación entre portafolio eficiente e ineficiente. Para cada portafolio eficiente, existe un portafolio ineficiente que tiene la misma varianza, pero menor valor esperado de la tasa de retorno. Es lo que también le comenté hace un momento. ¿Okay? Muy bien. Por este gráfico, un poquito ilustra lo que hace un momento es bien interesante. Lo siguiente. Primero, el punto 1 es el MVP, el portafolio de mínima varianza entre todos los portafolios. Noten el punto 2, acá tengo la frontera eficiente, ¿de acuerdo? Noten el punto 4, tengo la frontera ineficiente en la parte de abajo. Y noten el punto 3, para cada P que está en la frontera eficiente, tengo un portafolio que está en la frontera ineficiente. ¿De acuerdo? Entonces siempre se va a cumplir. ¿Ok? Muy bien.
Propiedad 1, que les comenté a grosso modo la semana pasada, en la última clase. Propiedad 1. Cualquier combinación lineal de los portafolios de frontera, ¿de acuerdo?, está en la frontera. Es decir, permítanme volver al gráfico. Voy a sacar el gráfico aquí. Quizá valga la pena ir, denme un segundo, valga la pena ir. Ok. Imaginen conmigo que yo tengo esto. Esta es la frontera óptima, ¿de acuerdo? Esta es la frontera eficiente. Estoy marcando aquí. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, es la combinación lineal, la combinación de dos portafolios que están en la frontera, esa combinación también está en la frontera. ¿De acuerdo? Note, por favor, note lo siguiente, aquí la combinación lineal, si somos rigurosos en realidad, la combinación lineal del punto A y el punto B es una línea como esta, y está por debajo de la frontera eficiente, ¿de acuerdo? Está por debajo. Pero noten que este plano es el plano de la expectativa de rendimiento de portafolio y la varianza de rendimiento de portafolio. ¿Está bien? En el plano de portafolios de W, la combinación lineal de dos portafolios me va a dar un portafolio, de dos portafolios de frontera me va a dar siempre un portafolio de frontera. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Eso es lo que quiero transmitirles. Entonces, permítanme un segundo aquí. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es cualquier combinación lineal de los portafolios, noten, ya no digo dos, digo de los portafolios, puede ser n portafolios de frontera, está en la frontera. ¿Okay? Es la generalización de lo que habíamos hablado en la última clase, ¿de acuerdo? Que es lo que habíamos conversado en la última clase. ¿Está bien? Un segundo. Un segundo, ok. Que es lo que habíamos conversado en la última clase. Este es n portafolios de frontera. Bueno, algunas ideas. Primero, puede ser generada por dos portafolios de frontera específicos, W0 y W1. Recuerdan que eso hablamos en la clase pasada. W0 tenía expectativas de rendimiento igual a 0 y W1 tenía expectativas igual a 1. ¿Okay? En segundo lugar, puede ser generada por cualquier dos portafolios de frontera. Noten, cualquiera. Si P1 o P2. No necesariamente tiene que ser W0 y W1. Entonces cualquiera. ¿De acuerdo? En ambos casos, que están aquí, la combinación de dichos dos portafolios es lineal. ¿De acuerdo? Y requiere dos portafolios. ¿Está bien? Sin embargo, esta propiedad 1 es más general. ¿Por qué? Porque en este caso no está limitado a dos portafolios de frontera. Pueden ser n portafolios de frontera. ¿De acuerdo? En el portafolio de frontera podemos crear la frontera eficiente. ¿Okay? Muy bien. Y aquí algunos detalles. Permítame un segundo aquí. Algunos detalles. Sí, algunos detalles para poder demostrar esta propiedad. ¿De acuerdo? Noten. Por definición, combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Noten, por favor. Sea X, ¿de acuerdo? Una familia de vectores. ¿Está bien? Que en nuestro caso puede ser portafolios. Un portafolio es un vector. Una combinación lineal de esos X, o esos vectores, me va a dar otro vector. Vector Y, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtengo ese vector? Pues la suma del alfa de I por X de Y, donde alfa de 1 hasta alfa de M, si son M portafolios o M vectores, son escalares, son números. ¿De acuerdo? Son números. ¿Está bien? Noten que aquí lo que estoy haciendo es que voy a combinar varios portafolios y me va a dar como resultado un nuevo portafolio. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Entonces, el paso 1. Elegimos M portafolios de frontera, ¿de acuerdo? W1 hasta WM. Paso 2.
alfa de J, para nosotros el alfa de J va a ser como que los pesos, ¿de acuerdo? Porque vamos a combinar portafolios. Entonces, vamos a suponer que esta sumatoria de esos pesos va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien, formamos un nuevo portafolio. ¿Cómo? Como la sumatoria o el promedio ponderado de los portafolios que hemos elegido. ¿De acuerdo? Tenemos su retorno esperado, que simplemente es el promedio ponderado de los retornos de cada uno de esos portafolios. ¿Está bien? Dado que W de 1 a M, mis portafolios son portafolios de frontera, entonces cada portafolio cumple con esta expresión. ¿No? Es lo que hemos encontrado de Markowitz. Cada uno de ellos cumple con esta expresión. Perfecto. Entonces, en el nuevo portafolio, ¿qué vamos a ver? Yo tengo WN es el nuevo portafolio. Yo sé que W de I es esta expresión, porque es un W de portafolio. Yo no sé si el W de N es un portafolio de frontera. No está claro para mí en este momento. Haciendo el álgebra, yo tengo alfa por G, alfa de 1 por G, G no depende de I, sale, la sumatoria de alfa es igual a 1, me queda G, por este lado. Con respecto a H, H no depende de I, también sale, ni la sumatoria de alfa de I por expectativa, esto es la expectativa del rendimiento del portafolio. Por tanto, me quedaría H por expectativa del rendimiento del portafolio. Entonces, noten, la ecuación 25, es lo que me dice, me da justamente la expresión que yo encontré para un portafolio óptimo de Markowitz, me da la expresión aplicado al portafolio nuevo, a WN, ¿de acuerdo? Donde yo no sabía si era un portafolio óptimo o no. Sin embargo, estoy encontrando que ese portafolio WN puede ser expresado como un G más H que multiplica su rendimiento. Por tanto, WN es un portafolio de frontera, un portafolio óptimo. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí, estas dos últimas ideas, permítanme ver acá, que quiero transmitirles antes de terminar la clase. Con esta última idea, esta propiedad es una generalización de la creación, llamémoslo así, de la frontera eficiente. Permítanme explicarlo mejor en la pizarra. Nosotros teníamos lo siguiente. Permítanme explicarlo aquí. Sería la cuarta idea de la clase de hoy. Para quedarnos aquí, en esta última. Idea 4. De acuerdo. La última clase les comenté lo siguiente. Teníamos portafolio 0 y portafolio 1, ¿de acuerdo? Ambos óptimos me podrían crear o me podrían generar toda la frontera óptima, ¿de acuerdo? Luego, dijimos, tenemos portafolio 1 y portafolio 2, ambos bien de frontera, ¿de acuerdo? Y también me podrían crear la frontera óptima, ¿de acuerdo? Lo que ahora decimos es, yo tengo M1 hasta tengo W1 hasta WM, portafolios de frontera, todos son frontera, ¿de acuerdo? Y con esto yo puedo crear la frontera óptima. ¿Está bien? Entonces, esta última, la 1, la 2 y la 3, la tercera es una generalización para crear la frontera óptima en el modelo de Markowitz. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien, esta sería la cuarta idea que quería transmitirles el día de hoy. Perfecto. Yo creo que nos quedamos aquí el día de hoy. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Hasta aquí. ¿Clarita las 4 ideas que hemos conversado el día de hoy? ¿Alguna duda, alguna pregunta o comentario, por favor, con toda confianza? Los leo, así que algo no está claro para aprovechar y responder preguntas. Sí, Luis. Sí, adelante. Sí. No. Recordarás, permíteme abrir un segundo la presentación.
Perdón, el problem sets. Problem sets. Un segundo, voy a compartir mi pantalla. Ok. Dame un segundo aquí. Muy bien, esta es la pregunta 1 del tercer problem set. ¿De acuerdo? Esta pregunta 1 está basada en los primeros slides de la lección, déjenme ver, de esta presentación, me parece, déjenme ver. De aquí, de esta presentación 4, ¿de acuerdo? La pregunta 1 está basada en esta, ¿ok? No hay necesidad de usar Tobin todavía, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente en esta, lo que tienen que hacer es el doble final lo tienen que convertir lo tienen que traducir en un modo de 2 activos solamente. Entonces la sumatoria por algún lado va a desaparecer, ¿de acuerdo? Y tienen que usar todo lo que habíamos visto al inicio de la lección 4 para poder transformar la función de utilidad, etcétera, etcétera, y poder obtener el A de J, ¿de acuerdo? Eso solamente es. Primero me estaba diciendo que los originales de los seguros y no de las cartas. ¿Ok? ¿Quedó más claro? ¿Sí? ¿Quedó más claro, Luis? Tomo la llamada, estoy esperando una llamada. ¿Ok? Muy bien, ¿una otra pregunta? ¿Una otra duda, muchachos? ¿Le puedo ayudar? Diga. ¿Me deja sola? Genial. Genial, perfecto. Entonces, nos quedamos aquí el día de hoy. La próxima semana terminamos con lo que nos queda del modelo de Markowitz. A ver, algunas cositas más hacemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Y ya dejamos lo que queda para la siguiente versión la siguiente parte de este curso que espero se pueda abrir en el verano. Y bueno, y cualquier duda que tengan, me pueden escribir por correíto para poder absorber cualquier duda o pregunta que tengan, ¿ok? Muy bien, chicos, muchas gracias. Los veo este sábado a las 6 de la tarde de Lima. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Exactamente todos los papeles que ustedes quieran venir a ver. Doctora, otra cosita. Yo la vi. Era una monja. Todas las monjas. Todas las monjas son iguales. No, no todas las monjas son iguales. Es que hay monjas flacas, altas, bajitas, gorditas, bonitas, feas, trigueñas. Mi reina, si es que estaba muy rica, hombre, ¿para qué? Y tan jovencita. Ah, tan jovencito. ¿No te acordás que tenía un aparato para poder respirar? No. Un momento, un aparato para poder respirar. Que tenía algo así como asma. Pues, mire, la verdad, señorita, yo trabajo como cualquier otro. No importa ni la calidad ni